Hola, buenos días. Vamos a iniciar el siguiente tema que es la replicación del ADN, del material genético. Recuerden que en el ciclo celular, la parte de interfase que consta de tres fases, la G1 en la cual ya vimos que se duplica todo menos el ADN. En la fase S viene la síntesis del ADN, la replicación del ADN. Ya que está replicado este ADN, ya tenemos todo el material interno de una célula para crear una nueva célula. En G2, estas dos dobles hélices de ADN se van a condensar en cromosomas a través de las proteínas llamadas histonas para que podamos entrar a la duplicación celular llamada mitosis. La mitosis es la reproducción asexual de las células. La reproducción sexual de las células es denominada meiosis. Bien, dicho lo anterior, continuamos. Aquí lo que tenemos, permítanme un segundito, déjenme activar el puntero para que podamos ir indicando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto que ya conocen, que es los nucleótidos de la doble hélice del ADN. Del lado izquierdo tenemos el grupo fosfato, el azúcar, que ya quedamos que es una pentosa, y la base nitrogenada en la parte central de la doble hélice. Del lado derecho tenemos, iniciando con la base nitrogenada, que en este caso tenemos timina con adenina, enseguida guanina con citosina. Seguimos del lado derecho y tenemos el azúcar unido a su grupo fosfato. Esto ya lo conocemos, ya lo vimos en clases anteriores. La novedad de esta imagen es que veamos que la cadena del lado izquierdo va en una dirección, va de 5, a 3, yendo hacia abajo. Vean que el rombo que simboliza el azúcar está con el oxígeno viendo hacia arriba. En cambio, la cadena del lado derecho, el azúcar está invertido. Está el oxígeno viendo hacia abajo, lo cual quiere decir que esta cadena va en dirección 3, 5, Por esa razón, a las cadenas del ADN se le conoce como cadenas antiparalelas, porque aunque son paralelas, una va en un sentido y la otra va en sentido contrario. Ahora, ¿cómo es que definimos las direcciones de las cadenas? Bien, estas están referidas al grupo fosfato. Veámoslo en la cadena del lado izquierdo. El grupo fosfato está unido al carbono 5 del azúcar y a la vez este azúcar se une a través del carbono 3 al grupo fosfato del siguiente nucleótido. Y así continuamos el fosfato en el segundo nucleótido, se sigue uniendo al carbono 5 y del carbono 3 del azúcar se vuelve a unir al grupo fosfato. Por esa razón, la dirección de esta cadena es del carbono 5, que lo representamos como 5' y va hacia 3'. Esa es la dirección de la cadena del lado izquierdo. En cambio, la cadena del lado derecho se está uniendo a través del carbono 3
aquí el carbono 3 se está uniendo a un grupo fosfato que no aparece. Perdón. Ay, disculpen, pero ya, mil disculpas. Este 3' se está uniendo, que aquí no aparece, con un grupo fosfato. Y de ahí se pasa al carbono 5 para unirse al grupo fosfato del siguiente azúcar. Y así continuamos de el carbono 3 al carbono 5. Esta cadena lleva la dirección 3', 5'. Espero que quede claro y si no, lo vamos verificando en clase. Ahora, ¿cómo va a llevarse a cabo la replicación del ADN? Bien, ¿y por qué son importantes las direcciones de las cadenas? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la síntesis o la replicación del ADN se dice que es semiconservativa. ¿Qué quiere decir semiconservativa? Que siempre una de las dos cadenas se va a conservar y la otra cadena, que sería la nueva, la que se va a sintetizar, sería la nueva cadena que vemos aquí abajo. Siempre en una nueva cadena de ADN va a aparecer una cadena del ADN original y una cadena sintetizada complementaria que sería nueva. En este caso, vemos que la dirección que debe llevar la cadena o las cadenas para tomar la copia de las cadenas molde siempre deben de ir en la dirección 3', 5'. Siempre la síntesis del ADN va a ir en dirección 3', 5'. Veamos la cadena del lado izquierdo. Veamos que la cadena que empieza en 5' y termina en 3', la dirección de la nueva cadena, que es la que está en la parte central de color naranja y verde, va en dirección de 3 a 5. Vean que la flecha va indicando hacia el 5. La cadena contraria, que empieza en 3 y termina en 5, va en la misma dirección, de 3 hacia 5. O sea que la del lado izquierdo va hacia el 5, hacia arriba, y la cadena de la derecha va del 3 hacia el 5, hacia abajo. Bien, entonces aquí vemos que vamos creando la cadena del lado derecho, vemos cómo se van creando las dos cadenas de ADN. Y vean que siempre van antiparalelas, de 3 a 5 y de 5 a 3. Ahora, ¿quiénes intervienen en la síntesis del ADN? Para poder copiar las dos cadenas, primero tenemos que separar esas cadenas. ¿Cómo es que las vamos a separar? Bueno, pues aquí van a entrar en juego varias enzimas. La primera enzima que va a actuar se llama helicasa. Recuerden la terminación asa, que quiere decir que es una enzima. Helicasa quiere decir que está actuando a través de la hélice. Está rompiendo los puentes de hidrógeno que unen a las dos bases complementarias. Por la parte central, la helicasa va rompiendo esos puentes y va liberando las dos cadenas. Pero recuerden que la doble hélice
está enrollada. Aquí tenemos la forma normal helicoidal de la doble hélice. La helicasa va rompiendo, en este caso, los puentes que unen a la adenina con la complementaria que es la timina, y de la citosina con su base complementaria que es la guanina. Se va abriendo en medio, se van separando las dos cadenas, pero hay que tener en cuenta que la doble hélice está enrollada. Si yo empiezo a romper los puentes y quiero separar las dos cadenas, en la parte final de la cadena se va a generar una tensión, por lo cual necesitamos ir desenrollando la parte final de la cadena del ADN para que se puedan ir separando las dos cadenas sin mayor problema. En esta imagen podemos ver cómo se van obteniendo las dos cadenas del ADN. Veamos la flecha azul aquí en el centro, que lo estoy indicando con el puntero, que es la enzima helicasa. Es la que va rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Para evitar que el resto de la cadena del lado derecho se tense, se apriete y no podamos separar las dos cadenas, actúa otra enzima. Aquí la tenemos como un círculo verde, que es la topoisomerasa. Esta topoisomerasa, la función que tiene es ir aflojando la tensión de la parte final del ADN para evitar que se tense y las cadenas puedan irse separando libremente. Ahora, veamos la cadena externa de la parte superior y vayámonos hacia el lado izquierdo. Vean que la cadena molde aquí está terminando en 5. Seguimos esa cadena molde, sigan el puntero y vemos que esa cadena viene de 3 a 5. Por consiguiente, la dirección de esta cadena va de derecha hacia la izquierda. Conforme se va abriendo la cadena, las dos cadenas, ahí actúan diferentes enzimas. Por ejemplo, la ADN primasa. Quiere decir que esta enzima se va pegando para que pueda meterse los nucleótidos que corresponden a las bases complementarias. Y la ADN polimerasa, ya vimos que polimerasa ADN es crear un polímero, una cadena larga de nucleótidos de ADN. Ahora, conforme se va abriendo la cadena, vayamos al lado izquierdo, se van pegando los nucleótidos correspondientes y voy creando la nueva cadena sintetizada. La nueva cadena sintetizada, vean que va de 3 a 5. ¿Por qué? Porque es antiparalela. Tienen que ir antiparalelas. A esta cadena se le conoce como la cadena retardada. Esta cadena retardada va en dirección de 3 a 5, o sea que va, conforme se va abriendo la cadena, se van metiendo fragmentos de RNA. Mucho ojo, los primeros nucleótidos que entran en esta síntesis es de RNA. Posteriormente,
entra otra enzima que se llama ADN ligasa y empieza a unir esos nucleótidos, pero como son de RNA, no pueden unirse a través de la ADN ligasa. Entonces tiene que entrar la ADN polimerasa, que vemos aquí señalándola con el puntero, y esa ADN polimerasa cambia los nucleótidos que se metieron de RNA y coloca los nucleótidos que corresponden al ADN. Sabemos que el único nucleótido que no corresponde al ADN es el uracilo. Todos los demás nucleótidos permanecen sin ningún cambio, salvo donde la ADN polimerasa encuentre un uracilo, lo cambia por timina. Ahora sí, ya que tengo todos mis nucleótidos de ADN, la ligasa va a ir uniendo un nucleótido con el otro, este nucleótido con el que sigue, y así consecutivamente se va formando la nueva cadena de ADN. Esta cadena se le conoce como retardada, porque tiene que ir esperando a que la ligasa vaya abriendo, vaya rompiendo los puentes, vaya liberando los nucleótidos de esta cadena para que vaya el inicio de la cadena de derecha hacia la izquierda. Se pega otra vez el ADN, el ARN cebador, que es como el ancla. El ARN cebador es un ancla que nos indica en dónde vamos a iniciar a colocar los nucleótidos. Aquí se ancla donde estoy señalando con el puntero el RNA cebador y después se siguen pegando los nucleótidos en los que ya están libres. Y se va haciendo por partes, se van sintetizando fragmentos. Vean aquí que tengo un fragmento de 4 nucleótidos. A esos fragmentos se les conoce como fragmentos de Okazaki. Fragmentos de Okazaki. Por esa razón a esta cadena se le llama retardada, porque tiene que ir esperando que se abra para ir sintetizando fragmentos de ADN para que después se unan a través de la enzima ligasa y pueda yo ir formando mi nueva cadena de ADN. En cambio, la cadena de abajo, veamos la cadena molde, que empieza en 3 y termina en 5. Sigamos la secuencia, termina en 5. Por consiguiente, esta cadena va en sentido opuesto. Esta va a ir del lado izquierdo hacia el lado derecho. Ahora, esta cadena se llama cadena adelantada porque conforme se van descubriendo los nucleótidos, como van en la dirección de la helicasa, no tiene mayor problema. Simplemente se van pegando los nucleótidos complementarios que correspondan a los nucleótidos que van quedando libres. De esa manera tengo esta cadena nueva que es adelantada. La de arriba es la retardada. Pero como pueden ver, al final veamos la parte de la izquierda de las dos cadenas y podemos ver que lleva una parte, una cadena es original, de la cual sirvió de molde, y la otra cadena es nueva. Por eso se llama semiconservativa. En este caso la cadena 5,3 es la original, es el molde. Y la cadena que va acá de 3
3,5 es la cadena nueva. Y en la parte de abajo tenemos exactamente lo mismo. La cadena original va de 3 a 5 y la cadena nueva va de 5 a 3. Para que les quede claro, la cadena molde siempre va a llevar la dirección 3', 5'. La cadena nueva sintetizada, cualquiera de las dos, va a llevar la dirección contraria, 3,5, ¿sí? Entonces, esta es una manera muy simplificada de ver la replicación de las dobles cadenas de ADN. Ahora, cuando se está llevando a cabo este proceso, puede haber algún error metiendo un nucleótido que no corresponde. Y ahí es cuando entra en juego la proteína P53, que lo vimos en la parte de ciclo celular. Es un poco complejo, pero conforme lo vayamos explicando, lo vamos a ir entendiendo y vamos a sacar de esto lo más importante, lo que más nos interesa saber de la replicación del ADN. Espero que no haya dudas y si las hay, las resolveremos en la clase. Bien, ya tenemos entonces todo para crear la nueva célula hija. Entonces, ahora ya podemos pasar a la etapa G2 para condensar estas dos dobles cadenas nuevas en cromosomas. Bien. Ahora entraríamos ya a lo que es la mitosis. La mitosis simplemente es la repartición de todo el material que se duplicó en la interfase, tanto en la G1, duplicando todo el contenido celular menos el ADN. Después pasamos a la fase S, en la cual ya vimos la replicación del ADN. Ahora vamos a ver cómo es que este material se va repartiendo equitativamente en dos células exactamente iguales. En mitosis voy a tener células que son idénticas, son clones, con el material genético completo, los 23 pares de cromosomas que le corresponde en este caso a la especie humana. Vamos a ver cómo en meiosis, que es la reproducción sexual, en este caso nada más las células que van a resultar de la meiosis va a ser con la mitad del material genético. Más adelante veremos por qué razón las células obtenidas por reproducción sexual solamente llevan la mitad de los cromosomas. Vamos viendo las fases de la mitosis. Tenemos la primera del lado izquierdo, que es la interfase, que ya lo vimos, ¿sí? Todo lo que comprende las tres etapas, G1, S y G2, y entramos a la profase. La primera etapa, profase, es justamente la desaparición. Ya llevo aquí el doble del material genético. Veamos que tengo cromosomas azules y 2 cromosomas rojos. Bien, ahora, estos cromosomas están metidos dentro del núcleo. Están muy confinados, muy apretados.
¿qué es lo que tiene que pasar para que se puedan repartir estos cromosomas? Liberarlos, que desaparezca la membrana nuclear. Al desaparecer la membrana nuclear, los cromosomas quedan libres. Eso es principalmente lo que sucede en profase. Después pasamos a la siguiente etapa, que es metafase. La metafase, meta quiere decir a la mitad, lo cual nos indica que los cromosomas se van a alinear, vean, en la placa ecuatorial de la célula. Ahora, veamos que tenemos aquí unas líneas que van de los polos de la célula hacia el ecuador. Estos filamentos son proteínas. Es una proteína elástica que se forma a partir del centrosoma y va a generar dos organelos que se llaman centriolos. Los centriolos son las anclas que van a estar tanto en el polo norte como en el polo sur. Y de ahí se van desprendiendo estos filamentos de proteína elástica que, como su nombre lo dice, se pueden estirar y se pueden contraer. Ahorita estos se van a estirar hasta llegar a la placa ecuatorial, a entrar en contacto con cada par de cromosomas. Aquí vemos los cromosomas en forma de X, pero en sí aquí son dos cromosomas unidos por el centrómero, por la parte central, justo donde tengo el láser, el marcador. La parte de abajo es una cromátida en azul, la parte de arriba es otra cromátida. Lo mismo pasa con los cromosomas en rojo. La parte de arriba es una cromátida unida por el centrosoma y la parte de abajo es la otra cromátida. Ahora, estas proteínas que se llaman usos mitóticos se van a unir por una parte muy específica del cromosoma, de cada cromosoma, que se llama cinetocoro. Cinetocoro es el punto en donde tengo a mi cromosoma, va a llegar el uso mitótico, que es la proteína elástica, se ancla en el cinetocoro y jala a cada uno de los dos cromosomas y los usos mitóticos se empiezan a contraer y en ese momento entramos a la siguiente etapa, que es la anafase, que es la etapa de migración. Vean aquí cómo ya cada cromosoma se separó a través de los usos mitóticos. A esta migración hacia los polos de los cromosomas se le conoce justamente como anafase. Ya que migraron estos cromosomas, junto con los cromosomas también se están separando todos los organelos que se duplicaron en la etapa G1. La etapa G1, recuerdan que se duplicó todo. Ahora pasarían mitocondrias hacia un polo, mitocondrias hacia el otro. Centrosomas, lisosomas, aparato de Golgi, retículos endoplásmicos, en fin, todas las estructuras celulares se van a repartir equitativamente, ya que se migraron todos los organelos junto con el material genético. Viene la última etapa, que es la telofase, y esa telofase implica
que ahora se tiene que regenerar la membrana nuclear. Veamos que ahora ya no tengo solamente un núcleo, ahora ya tengo dos núcleos con material genético exactamente igual. Este material genético de este núcleo es exactamente igual al que está en esta parte de acá arriba. Y sucede otro proceso muy importante en la parte central, que es la citocinesis. La citocinesis es una proteína que va a actuar como un anillo en el centro de la célula para irse cerrando, para constreñir el centro de la célula y pueda yo separar dos células hijas o células hermanas. Ahí lo tenemos, las 4 etapas de la mitosis. Recuerden, es reproducción asexual. Aquí no entra en juego las gónadas, las células sexuales, tanto espermatozoides como óvulos. Esta es una reproducción que la llevan a cabo todas las células somáticas. Todas las células somáticas se van a duplicar por mitosis. ¿Por qué? Porque son las células que van a conformar todos los órganos de nuestro cuerpo, excepto las células sexuales. Las células sexuales se van a duplicar o a reproducir por un método diferente, que es el método llamado meiosis. La meiosis es reproducción sexual. Esa la veremos en otra clase. Espero que les quede claro. Tienen también posibilidades de buscar en internet. Hay infinidad de páginas en las cuales pueden ir complementando lo que acabamos de ver en clase. De todos modos, cualquier duda, aclaración, la haremos directamente en la plataforma. Gracias, jóvenes, por su atención. Les mando, como siempre, un fuerte abrazo. Les deseo mucho éxito, salud, saludos a toda la familia. Gracias por esta clase.